Vamos allá. Les voy a leer la historia sobre Jesús sana un paralítico. Cómodo, sencillo. ¿Ustedes la han escuchado? ¿Quién aquí no la ha escuchado? Ok, yo asumo que todo el mundo la ha escuchado, ¿verdad? Porque nadie levantó la mano. Ahí. Perfecto, pues yo se la voy a leer de nuevo. Vamos allá, dice así. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Esto es como Navidades en Puerto Rico. ¿Tú me entiendes? Estaba fuleteada. Este año vamos a ver cómo pasa porque está todo esto del coronavirus. Pero dice que cuando Jesús iba para allá, para Capernaum, todo estaba lleno, estaba activado, estaba todo sobre un corillaje de cañón. Estaban así como ustedes, la iglesia aquí goza. Todo el mundo, ¡oh! Y esa gente estaba repleta. Y Jesús llegó allí y están ahí caminando. Dice Capernaum, de por sí, Capernaum es el lugar donde Jesucristo hizo un montón de milagros. Hacía milagros por vacilar. ¡Hey, sano! ¡Hey, sano! ¡Hey, sano! Hacía milagros cada 5 segundos. Capernaum era literalmente la base donde yo puse el nombre, el lugar donde Jesús literalmente hacía todos los milagros, una base de operaciones. Capernaum era el lugar donde Jesús más hizo cosas, más predicó, hizo un montón de maravillas en Capernaum. Estaban duros los de Capernaum. Entonces, ellos siempre se sorprendían cada vez que Jesús decía, ¡sano! Y ellos decían, ¡oh! ¡Wow! Decían, oh my goodness, ¿tú viste eso como lo sanó? Es otra cosa, ese es Jesús, papi. Ese es el duro, papi. Ese es parte de mi combo. Y todo el mundo se impresionaba y se maravillaba. Pero Capernaum, aún siendo el más que recibió palabra de Dios, aún siendo el más que vio milagros, aún siendo el más que Dios literalmente manifestaba su gloria entera, era el lugar donde menos creyentes habían. La gente no se quería convertir. La gente no quería seguir a Jesús. Se llenaban las casas, se llenaba todo, pero fuera de ahí no pasaba más nada. Eso era en Capernaum. Entonces, tú dices, vamos a ver qué importancia tiene esta historia que empieza en Capernaum. Pues tiene importancia. El simple hecho de que muchas veces suponemos que nuestras predicaciones van a convertir a miles de personas. No está mal que prediquemos, no está mal que tú hagas un live, no está mal que tú pongas un texto bíblico en Instagram, no está mal. Y ojo, estamos hablando de predicaciones nada más. No está mal. Pero a veces pensamos que solamente una predicación va a convertir a Puerto Rico entero. Y sin embargo, tú veías a un Jesús que hacía muchas cosas y este pueblo no se convertía. No se convertía. Entonces se nos olvida que literalmente hay un mundo lleno de incredulidad. Se nos olvida. En Puerto Rico hay mucha gente que no cree, aún diciendo que creen. No creen. No creen. Saben y dicen que son cristianos. O saben y dicen, sí, yo creo en Dios. Pero no saben ni en qué Dios creen. Y también se nos olvida que hay mucha gente que está en contra de Dios. Tienen enemistad con Dios. Se nos olvida. Nos pasa, se nos olvida. Porque a veces nos rodeamos solamente de nosotros mismos, el cómo amamos a Dios sobre todas las cosas. Pero hay mucha gente por ahí que no quiere saber nada de Dios. Mucha. Yo conozco a un montón, empezando en mi trabajo. No tengo que irme bien lejos. Empezando en mi trabajo. No quieren saber nada de Dios. Y esto está bastante cool porque tenemos que entender que esta gente escucharon la palabra de Dios, la más perfecta. Veían los milagros, veían todo esto. Y como se los dije, ¿qué pasaba? No se convertían. Debemos recordar que el mismo evangelio, literalmente, la palabra de Dios, para muchos de nosotros va a ser un mofongo, ¿tú me entiendes? No sé cuál es tu comida favorita. A mí es un bifongo con pollo. Sabe rico, ¿verdad? Un bifongo. ¿Quién aquí come bifongo? Bifongo es, bueno, el que yo pido bifongo es plátano con amarillo. ¿Quién pide eso? Nadie. Tú, acá. No hay nadie. Tú allá, tú. Ok, perfecto. Allá, ok. Ustedes 4 saben lo que los demás no saben nada de la vida. O sea, el 90% de esta iglesia no sabe nada de la vida. Pero para muchos de nosotros el evangelio es hecho un gourmet. ¿Tú me entiendes? Tú lo escuchas y eso es como que yantre, qué rico adorar al Señor, qué rico es la palabra del Señor. Para muchos de nosotros eso es
el evangelio. Pero para muchos el evangelio es horrible. Inclusive les endurece más el corazón. Se los pone más duro, porque a veces la gente puede decir, ¿pero por qué? Porque hay gente que literalmente no quiere dejar su pecado. Hay gente que no quiere morir a su pecado. Y obviamente, ¿qué pasa? Tu corazón se te pone más duro, más duro, más duro. ¿Por qué? Porque cada vez que te hablan de Dios, tú entiendes y razonas que como tú no quieres dejar eso, tú dices, no me hables de Dios. Y tu corazón cada vez se pone más duro, más duro, más duro y más duro. Y perfecto, perfecto. Pero mira esta historia, que nos deja saber que aun cuando hay corazones duros, aun cuando hay mucha gente que no cree en Dios, aun cuando hay mucha gente que literalmente no quiere aceptar la palabra, porque a veces se nos olvida, hay gente todavía que no se rinde, que no se rinde. Y esto nos debe motivar a nosotros constantemente a seguir en pie. Amén. Dice, mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Vemos el primer punto, que es que Jesús no estaba allí para entretener a nadie. Jesús estaba allí porque estaba bien pompeado, pero estaba llevando la palabra de Dios. Y esta gente está aquí ready para escuchar la palabra de Dios. No está allí para entretenerlo. Y está cool que nosotros hagamos baile, hagamos party, brinquemos, saltemos, hagamos un montón de cosas. Vayamos al cine, hagamos lo que tú quieras. Irte para San Juan, irte para donde te dé la gana. Y vacilemos y tripiemos. Pero hay algo más importante, que es la palabra del Señor. Hay algo más importante, que es llevar el evangelio. Y Cristo, tú lo ves aquí, que está ready para hacer lo que tiene que hacer. Y entonces él está diciendo ya adelante, hay un paralítico en la escena. O sea, hay alguien que está sufriendo pero de madre. Yo no sé si tú has estado paralítico, o te has roto un pie, o te has roto una mano, pero es horrible. Yo no me he roto nada, solamente me he doblado un tobillo. Y toco madera, por si acaso no me caiga. Y ¡pum! Ya me rompí la pierna. Pero literalmente yo me doy un tobillo y es horrible, porque se te pone como un jamón y tú tienes que estar brincando casi para todos lados. Y cuando tú brincas, tú sientes ese dolor en el cerebro. Está peor que el cable del otorrinolaringólogo. Y tú ves a este paralítico y ya te está dando la condición de este hombre, te la está dando. Está diciendo, este hombre está en una desgracia. Y muchas veces nosotros hemos estado así. Muchas veces nosotros hemos estado en desgracias, tristes, como un paralítico. Estás en tu cama ese día frustrado, no te quieres levantar. ¡Ay, que me lleve el mundo! Estoy apestado, estoy apestado. Está así el paralítico, te dicen. Y chilling. Porque entonces dice, como no podían llevarlo hasta Jesús, porque todo esto estaba bien lleno, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y me gusta porque tú puedes ver el interés de estos amigos, demostrando que no solo se trata de predicar, como te estaba diciendo hace unos minutos atrás. Se trata de demostrar quiénes somos en Cristo Jesús.